Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestro estudio. En este caso vamos a hablar de la columna vertebral. Como ustedes ven en esta imagen, vamos a comenzar con que la columna va a tener 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas o dorsales, 5 vértebras lumbares, una fusión que comprende al sacro y por último el coxis, que ya lo vamos a ver en otra imagen. Lo que debemos saber es que la columna vertebral está formada por hueso y tejido conectivo. La médula espinal va a estar protegida por la columna. La columna tiene un promedio aproximado en los hombres de 71 centímetros y en mujeres un promedio de 61 centímetros aproximadamente. Funciona como una vara muy fuerte y flexible, con movimientos que van desde atrás y adelante, como también hacia derecha y hacia izquierda. Además tiene la función de sostener la cabeza y va a servir como punto de inserción para las costillas, la cintura pelviana y los músculos de la espalda y de los miembros superiores. Lo que debemos también saber es que la columna va a estar compuesta por curvas, ¿sí? Estas curvas que ustedes ven acá en esta imagen, que es una imagen de perfil, van a ver que la columna tiene diferentes curvaturas. Estas curvaturas, cuando son normales, es decir, cuando no hay ninguna desviación o alguna enfermedad patológica de la columna, ¿sí?, ayuda a mantener el equilibrio en posición erguida, va a absorber impactos al caminar y va a contribuir a que no se realicen fracturas, es decir, a preservar la columna vertebral de posibles fracturas. Bien, en esta parte, si ustedes ven esta imagen que está compuesta por color rosado, estas son las primeras 7 vértebras cervicales, o de C1 a C7, ¿sí? Esta parte, ¿sí?, son las, vamos a definir como diferentes curvaturas. A nivel cervical, la columna dibuja una convexidad anterior. Las vértebras torácicas o dorsales, por su parte, describen una curva de concavidad, o sea, para adentro, anterior. Las lumbares forman una curva de convexidad anterior y finalmente el sacro y el coxis describen una concavidad anterior. Lo que nosotros tenemos que saber es que vamos a encontrar cifosis y lordosis, que son normales, ¿sí? Es decir, cuando tenemos concavidades tenemos que ver si son anterior o interior o posterior. Las dos primeras vértebras que nosotros vamos a remitir en nuestro estudio son las vértebras cervicales. La primera vértebra, que ustedes ven acá, es esta, se denomina atlas o C1. Esto es visto desde una visión inferior, es decir, visto desde abajo. Esta primera vértebra cervical va a articular con los cóndilos del occipital, formando así la articulación atlanto-occipital. Las superficies inferiores de las masas laterales se articulan con la segunda vértebra cervical. Esta vértebra, si ustedes ven, va a carecer de cuerpo y de apófisis espinosa. Entonces, ¿qué debemos saber de esta vértebra? Que es una vértebra que no tiene cuerpo, sí tiene apófisis transversa, tiene un arco posterior, un arco anterior, y esto que ustedes ven acá, estas dos caras, van a articular con la masa lateral para el axis, que sería la segunda vértebra cervical. La segunda vértebra cervical sí tiene un cuerpo vertebral, una apófisis denominada apófisis odontoide, acá la ven, o diente, ¿sí? Esta apófisis es la que va a articular con la vértebra cervical número 1, o también denominada atlas.
Esta articulación que ustedes ven que es de la apófisis odontoide con el atlas se va a llamar atlantoaxial. Cuando hay un traumatismo en esta apófisis, es decir, en este diente, puede lastimar al bulbo raquídeo y causar la muerte. Por eso cuando hay un accidente automovilístico, cuando la cabeza hace hacia adelante y hacia atrás, que se denomina el famoso latigazo, no sé si ustedes lo han sentido nombrar, hay que tener mucho cuidado de no movilizar a ese paciente, porque esto, que puede haber sufrido una fractura, puede llegar a alterar la función de la médula espinal y por eso puede causar la muerte. Acá, si ustedes ven una vista lateral, vamos a encontrar la primera vértebra denominada atlas. Recuerden que no tiene cuerpo, sí un arco anterior y un arco posterior. Una segunda vértebra C2 denominada axis, esta sí tiene cuerpo y una apófisis odontoide o diente. Y las vértebras C3, C4, C5 y C6 responden al patrón estructural normal de una vértebra típica. La última vértebra que sí también vamos a estudiar es la vértebra cervical número 7 y es la llamada vértebra prominente. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta en esta partecita, esto que ven acá, todo esto se denomina apófisis espinosa. Esta vértebra, la última vértebra cervical, tiene una apófisis espinosa mucho más prominente, es decir, mucho más grande. Bueno, luego vamos a tener las vértebras torácicas, ¿sí? Las vértebras torácicas o dorsales son 12, vienen desde T1 o D1 hasta D12 o T12. Esta imagen es una vista axial, es decir, vista desde arriba, y esta es una imagen vista de lateral del costado. Estas vértebras son más grandes y fuertes que las vértebras cervicales. Estas son las apófisis espinosas de las vértebras, ¿sí? Y estas son las apófisis de acá, de estos costaditos, las apófisis transversas. Esto en una placa radiográfica se las llega a notar, siempre que sea una placa de frente, y esta en una placa de perfil la vamos a notar a las apófisis espinosas. Muy bien. Estas apófisis espinosas son más grandes y aplanadas desde T1 a T10, es decir, desde D1 a D10, mientras que T11 y T12 son más cortas y anchas. Se identifican fácilmente por sus facetas costales y que son las superficies articulares para las costillas. Bien, esto que ustedes ven acá o acá, bien, es lo que nos va a permitir articular luego con las costillas. En esta imagen, vista de perfil, vamos a encontrar las 12 vértebras torácicas o dorsales. Entonces, ¿qué debemos de saber de esta vértebra? Que también tienen un cuerpo, que es esto, que tienen una apófisis espinosa, una apófisis transversa, y que nos va a permitir estas carillas articulares poder conectarnos con o articularnos con las costillas. Por último, vamos a tener entre las vértebras que cada una entre las vértebras lumbares, ¿sí? Recuerden que son 5. Si ustedes notan, también tenemos un cuerpo, las apófisis transversas, que son estas, y una apófisis espinosa. Estas vértebras lumbares son mucho más grandes y más fuertes que toda la columna vertebral que dijimos anteriormente, dado que la región lumbar va a soportar mucho más peso, ¿sí? Las apófisis articulares superiores están dirigidas hacia arriba y hacia adelante, mientras que las inferiores hacia afuera. Las apófisis espinosas son más gruesas, si ustedes ven acá, y más anchas, y se proyectan casi en línea recta. Por medio de las apófisis espinosas se van a insertar grandes músculos dorsales.
Esta es una imagen vista de lateral. Ustedes van a encontrar L1, L2, L3, L4, L5 y esta última que es S1 o sacro 1. Siempre cuando digamos D1 quiere decir que son dorsales, o T1 son dorsales, T1, T2, T3. Cuando decimos C nos referimos a cervicales y cuando decimos L nos referimos a vértebras lumbares. Bien, por último vamos a tener el sacro, que es un hueso triangular formado por la fusión de 5 vértebras sacras, es decir, de S1 a S5. Estas vértebras se están fusionando aproximadamente entre los 16 y los 18 años, completando su proceso hacia los 30. El sacro brinda sólidas bases a la cintura pelviana, ¿sí? Al mirar la cara anterior del sacro vamos a observar que a cada lado existe una hilera, si ustedes ven acá, de 4 orificios, ¿sí? Por donde van a pasar los nervios sacros. El borde anterior de la cara se denomina promontorio, es esta partecita, ¿sí? E inmediatamente por detrás del cuerpo, correspondiente a S1, se observa la abertura triangular del conducto, que es una continuación del conducto vertebral. Si ustedes ven en esta imagen, ¿sí? Acá continuaría lo que es la columna vertebral. Luego tenemos el hueso coxis, ¿sí? Se forma también por la fusión de 4 vértebras coxigias y es un hueso pequeño, triangular, y se fusiona entre los 20 y los 30 años. Bien, acá tenemos otra imagen que ustedes pueden observar. Nuevamente, ¿qué decíamos? Que el sacro es un hueso grande, es un hueso triangular, continúa este conducto del sacro. Estos agujeros o forámenes sirven para que pase los nervios, ¿sí? de la médula. Y por último, el coxis. Lo que debemos saber de la columna vertebral son las características de cada vértebra dorsal, de cada vértebra lumbar, de cada vértebra cervical, y debemos saber también que entre cada vértebra, vamos a ver esta imagen, entre cada vértebra vamos a encontrar un disco intervertebral, ¿sí? Estos discos se van a encontrar entre el cuerpo de las vértebras, desde la segunda vértebra cervical, recuerden que la primera vértebra cervical no tiene cuerpo, hasta el sacro. Acá, si ustedes ven en esta imagen, ven que es roja, más rosada. Entre cada una de estas vértebras, nosotros vamos a encontrar discos intervertebrales. Cada disco presenta un anillo fibroso externo formado por fibrocartílago, que se denomina anillo fibroso, y una sustancia interna blanda denominada núcleo pulposo. Los discos forman fuertes articulaciones y absorben el impacto vertical. Bajo compresión se achatan y se ensanchan. Generalmente, cuando el paciente ya es un adulto mayor, está casi hacia la tercera edad, estos discos empiezan a aplanarse o achicarse, a tener algunos problemas cuando empiezan los discos o el núcleo pulposo a migrar y empiezan las hernias discales, que seguramente ustedes me han escuchado nombrar. Bien, esto es lo que hay que tener en cuenta. Estos discos tienen que ser cuidados en el transcurso de la vida. Hay que hacer una buena actividad deportiva, ¿sí? Para poder mantener estos discos de manera sana y que se encuentren sobre todo a la edad de la vida adulta, que no estén aplanados. Bien, entonces, ¿qué debemos saber? Nuevamente hacemos un breve repaso, es cortita esta unidad de la columna vertebral, que vamos a tener curvaturas normales de la columna, sirven para que tengamos un buen equilibrio. La columna sostiene a la cabeza, ¿sí? Y tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales o torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 sacras que se fusionan hasta los 30 años aproximadamente y 4 o 5 coxiges que también se fusionan.
Entre cada vértebra, desde la segunda hasta la vértebra lumbar y sacra, vamos a encontrar discos intervertebrales. Estos permiten darle una articulación, una amortiguación a la columna vertebral, que va la parte lumbar es la que va a recibir el mayor peso del cuerpo. Generalmente todas las vértebras tienen un cuerpo, salvo la C1 o Atlas, una apófisis transversa, una apófisis espinosa y diferentes carillas para poder articular entre una y otra. Bien, espero que les haya quedado claro. Es cortito lo que quería darles de columna lumbar. Ya vamos a empezar la otra semana con algún trabajo evaluativo. Yo quiero que ustedes me digan si se están sintiendo cómodos con la materia y si la están entendiendo. Desde ya, muchas gracias y espero que sigan bien. Hasta luego.